Aquí la palabra de Dios nos lleva en esta misma línea a un caso de un hombre que se confió muchísimo de lo que era, de lo que Dios hacía con él, y se olvidó de que a Dios hay que serle fiel. Y me refiero a Sansón. Sansón fue un instrumento de Dios que Dios escogió desde el vientre de su madre. Le dio el Señor ciertos mandamientos a sus padres, de que Sansón no tomaría vino o sidra, no se cortaría el cabello, no tocaría a los muertos. Le dio una serie de instrucciones a los padres para que Sansón se guardase. Y dice la palabra de Dios que al tiempo el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Qué beneficio, qué glorioso que el Espíritu de Dios venga sobre la vida de un hombre. Y el Espíritu de Dios se manifestaba a él, pero Sansón se olvidó de que hay que serle fiel a Dios antes que todas las cosas. Él se convirtió en un héroe para la nación de Israel, pero Sansón tenía un problema, que había cosas que él no pudo sacar, que no quiso sacar de su corazón. Sin embargo, todavía así, el Espíritu de Dios se manifestaba a él. Él tenía un problema, tenía varios problemas. Uno de ellos era que era muy vengativo. Él se airaba mucho y se vengaba en situaciones que no tenían nada que ver con el mandato del Señor. Se metía en problemas porque se enamoró de una mujer y se metía con otra mujer. Y sin embargo, lo sorprendente de esto, pero que tampoco es un modelo a seguir, es que el Espíritu Santo se seguía manifestando en la vida de él. Él cometía una falta y cometía otra falta, y el Espíritu de Dios dice que venía sobre él. Y claro, ante semejante manifestación del Espíritu Santo, cualquiera puede pensar, decir, pues no importa lo que estoy haciendo, esto que estoy haciendo no es malo, esto no es nada, Dios todavía me ama, siento el Espíritu Santo de Dios. Y esto ocasionó que él se fuera descuidando más cada día. Pensó que ese poder, que esa gloria, que esa manifestación de la presencia de Dios en su vida para liberación de su pueblo iba a estar con él por siempre. Pero como se dice luego, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Tanto insistió él en la desobediencia, en el pecado de la fornicación, que llegó un momento en que el Espíritu de Dios ya no quiso seguir con él. Un día se levantó como se levantaba antes, que cuando le avisaban que venían los enemigos, pues él pensó que otra vez se despertaría y vencería a sus enemigos. Pero en esta ocasión ya el Espíritu Santo se había cansado. Dios ya se había cansado de esperar en él la obediencia, de que él cambiara, de que considerara que era un siervo de Dios, que era un instrumento de Dios, y que Dios quería cumplir sus propósitos para Israel a través de este hombre de Dios. Él no consideró que fue un elegido por Dios, que Dios lo seleccionó para ser un libertador. Y es que hay veces que no tomamos en cuenta lo que Dios ha hecho con nosotros, la gracia de Dios, de dónde el Señor nos ha sacado. Más, hay veces que también Dios ha hecho algunos milagros en nosotros. Y cuando hemos conocido a Dios, tenemos una visión de la vida más clara que otras personas. Sabemos que vivimos por gracia y misericordia de Dios. Conocemos el favor de Dios, conocemos el poder de Dios, conocemos la misericordia, conocemos el amor, conocemos la verdad, porque hemos experimentado los beneficios de esta libertad.
Pero cuando uno insiste en el descuido y no vela, no se preocupa, puede uno venir a caer en la condición que cayó Sansón. Porque uno piensa que puede pasarnos lo mismo, pues que todavía estoy en la iglesia, todavía tomo alguna participación, todavía de vez en cuando siento alguna bendición, estoy bien, y eso nos hace pensar que el Espíritu de Dios va a seguir con nosotros y que los tratos de Dios van a continuar con nosotros. La realidad es que el propósito de Dios para con Sansón iba para más tiempo. Este hombre de Dios tenía un llamado para ser un instrumento de Dios para más tiempo, pero él acortó sus días. Tomó en poco la misericordia y el favor de Dios. Él se alegraba con alzar las puertas de la ciudad y llevarlas al monte. Él se alegraba con la gran fuerza que tenía, como si esto fuera lo suficiente. La palabra de Dios nos da un versículo, nos da una enseñanza clara que no podemos olvidar. Dice la palabra que en aquel día Jesús dijo: muchos me dirán, Señor, Señor, sanamos enfermos en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, hicimos maravillas. Y el Señor les dirá en aquel día: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque pensamos que estas cosas visibles y potentosas, el ser algo, el ser alguien, el hacer cosas grandes en su obra, esto es el todo del hombre. El todo del hombre es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios, es la esperanza segura de que un día estaremos con Él en la eternidad. Esto es lo que vale la pena. Jesús le dijo a sus discípulos cuando venían con lo mismo que parece ser que es el pan de cada día, que eso es lo grande del Evangelio. Lo grande del Evangelio es que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es que seamos salvos de la ira venidera. Es que un día seamos levantados cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Eso es lo grande del Evangelio. Pensamos que lo grande del Evangelio es los milagros, que no es para menos, también son parte de las señales del Evangelio. Pero pensamos que lo que hacemos, las obras, lo bien que predicamos, lo bien que servimos, y parece ser que nuestra balanza se inclina hacia allá, a buscar la fama, el renombre, y damos lo que sea para que la gente nos conozca, hable de nosotros, sepa de nosotros, y nos olvidamos de lo más importante, lo que el Señor le dijo a sus discípulos cuando vinieron con eso. Los enfermos se sanan, los paralíticos son levantados, los ciegos ven. Contaron muchas cosas que cualquiera podía impresionarse con todo eso, pero Jesús no se impresiona con esas cosas. Y Él les dijo: no se regocijen tanto de que los espíritus se les sujeten, regocíjense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo importante. Y el testimonio de la salvación es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque esas son las arras del Espíritu. Esto es el adelanto que el Señor nos ha dado de que un día heredaremos con Él. Dios se ha comprometido con la iglesia, dándoles el Espíritu Santo como señal de compromiso de que un día el Señor vendrá por su iglesia. Eso es lo más importante. Pero hoy pensamos que lo más importante es lo que hacían los discípulos, lo que hacían estos que vinieron al Señor. En aquel día me dirán: Señor, Señor, hicimos esto y esto en tu nombre. No os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad.
porque le dieron prioridad a otras cosas más que a la salvación y a la presencia de Dios. No se cuidaron. No se dieron cuenta en qué momento se apartó el Espíritu Santo de ellos. Así le sucedió a Sansón. Un día, cuando pensó que se levantaría como siempre, vencedor, con fuerza, y ahí otra vez aparecería el gran Sansón con toda su fuerza para desbaratar las ataduras, los yugos, las cadenas, las puertas y destruir a los enemigos. Cuando se ha despertado de ese sueño, se encuentra que es el más débil de los hombres, que era como un bocado de pan, porque el Espíritu de Dios se había apartado de él. Él no se había dado cuenta, o si se había dado cuenta, no le prestó atención que ese poder era de Dios, que esa fuerza era de Dios, que él hacía lo que hacía porque Dios lo usaba. Así es la obra. Dios hace las cosas y nosotros somos lo que somos por gracia y misericordia de Dios. Y hay que cuidar esto, hay que cuidar la salvación. El que piense estar firme, dice, mire que no caiga. Hay que velar para que uno no caiga. Velar hasta el final. La Biblia nos da otro ejemplo. Gloria a Dios, en el libro de Números. Ahí encontramos en el capítulo 22 a un hombre que también gozó de los grandes privilegios, pero negoció con lo que Dios le había dado. Balaán es el hombre del cual nos vamos a ocupar a hablar en unos minutos. Balaán, el profeta Balaán, un profeta de Dios. Y ahí en el capítulo 22, parte del capítulo 23 y el 24, encontramos ahí, el capítulo 22, versículo 1 al 12, que él tuvo relación con Dios. Un hombre que tuvo contacto con Dios, que hablaba con Dios. Vamos a ir enumerando estos privilegios, estos beneficios que tenía él. Tuvo un acercamiento con Dios. Hoy si Dios le hablara a alguien como le habló a Balaán, sería una cosa tremenda. Sería algo prodigioso. Dice entonces Dios dijo a Balaán, Dios le hablaba a este profeta. Este profeta conoció la voz de Dios, reconoció a Dios, tenía un acercamiento con Dios, tuvo el privilegio de oír la palabra de Dios de la boca del mismo Dios, no a través de otro profeta o a través de la escritura como hoy nosotros, de la misma boca de Dios. Esta era la relación que tenía este profeta. Ahí lo encontramos en el 23 versículo 5. Él estaba convencido de que Israel era el pueblo de Dios. Tenía conocimiento, tenía revelación. ¿Qué nos pasa a veces cuando vemos personas que eran unos y cuando usted viene a verlos ahora son otras personas? Tuvo visión, fue enviado por Dios. Todo esto es privilegios, que eso es lo que encontramos ahí en la escritura que citamos ahora en 1 Corintios. Todos estos son privilegios, son cosas que Dios da. Y cuando Dios da algo, hay que valorar lo que Dios da. Si usted no tiene ministerio, no tiene grandes dones para ministrar al Señor, pero tiene la salvación de su alma, tiene la gracia de Dios, eso es grande, eso es maravilloso. Hay quienes se afanan por llegar a los púlpitos, por participar en escenarios grandes de miles de personas, para tener ahí algún protagonismo. Lo grande de esto es
porque el Señor nos ha dado la salvación. Pero también la Biblia nos dice que al que más se le da, más se le demanda. Es decir que si este profeta, Dios le habló, Dios se le presentó, tuvo visión, tenía un contacto con Dios, todo esto es para que él lo hubiera cuidado, lo hubiera valorado. Pero lo que vemos es otra cosa. Lo que vemos en él es que en algún momento de su vida comenzó el fracaso. ¿Y por qué comenzó el fracaso? Porque hay cosas que no entregó, hay cosas que no rindió, hay cosas que él detectó en su vida y no decidió sacarlas, las guardó. Y era la avaricia, el amor al dinero. Cuando vinieron a contratarlo para maldecir a Israel, él estaba como loco para irse cuando le hablaron de dinero. Es tremendo que hoy todavía en Cristo haya personas que lo que les interesa es la plata, el dinero, más que las cosas de Dios, más que la salvación de su alma. Que hay quienes todavía en el Señor, sabiendo que eso es perecedero, lo que dice la Biblia acerca del dinero, que es la raíz de todos los males, todavía vemos como algunos les bailan los ojitos cuando ven el dinero, sienten que les hormiguean las manos cuando se habla de dinero. Este hombre no renunció a su avaricia. Cuando le hablaron y le contrataron para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, dice que puso como excusa: Dios no quiso que fuera. Pero al final Dios lo dejó ir, porque Dios no nos fuerza a hacer las cosas. Amó el pago de su iniquidad, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:15. Amó el pago de su iniquidad. Amó más el dinero que serle fiel a Dios. Amó más la plata que ser leal a sus principios, que valorar el ser un profeta de Dios. Y eso es lo que pasa, que está uno en Cristo, está uno en el Evangelio, pero no mira que hay cosas que lo pueden engañar, que lo pueden desviar. Si uno le da lugar al diablo, cualquier cosa por algún lugar se mete. La puerta tiene que estar cerrada al mundo, tiene que estar cerrada a la avaricia, a la codicia, al pecado, a cualquier pecado que pueda querer meterse en el corazón, porque cualquier cosa puede usar el diablo para tirarnos, para tumbarnos, para hacernos caer, para hacernos resbalar. Por eso, iglesia, en esta hora que estás en Cristo, sigue siendo fiel ahí donde estás. Procura la fidelidad y cuídate, guárdate, porque el diablo puede meterse por donde menos tú esperas. Dice la palabra que se disfraza como ángel de luz y anda como león rugiente buscando a quien devorar.